Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo un experto que respeto muchísimo, mi querido colega Roberto de la Madrid, gran periodista que pasó años y años de su vida en Oriente Medio, en el territorio, sabe de este tema como pocos y nos ayudará a comprender la inusitada, la sorpresiva para buena parte de la humanidad avanzada de los insurgentes en Siria que derrocaron al régimen de Bashar al-Assad. Actualmente se supone que refugiado en Moscú, por más que ha habido información contradictoria. Y lo primero que te querría preguntar, querido Roberto, es ¿por qué tan rápido? Si esto comienza con las primaveras árabes, 2011, 13 años de guerra civil, ¿por qué en 2 semanas cambió todo de manera tan abrupta cuando ya nadie daba ni un centavo por la retirada de Al-Assad? Gracias, Nicolás. De hecho, aunque haya vivido, pues sigo viviendo porque sí me quedó muy marcado. Y esto para la gente que diga, bueno, ya no está ahí, ya no puede o no tiene autoridad. No, es que seguimos en contacto con muchas fuentes, Shad y yo, con amigos muy queridos, y estamos bebiendo información todos los días acerca de lo que pasa, no solo en Irán, sino en los aliados de Irán, en Oriente Medio. Entonces tenemos información fresca y creo que podemos ver con mucha claridad lo que está pasando. Entonces, creo que era bueno aclararlo para que aunque estemos en México o estemos en otra parte del mundo, pues nosotros seguimos además involucrados, porque me encantó estar ahí, porque siento que estar ahí era estar en el ojo del huracán, sigue siendo el ojo del huracán para las potencias del mundo, y hay que estar interesados. Explicar el devenir del mundo no se puede explicar sin lo que pasa en Oriente Medio, por lo pronto, porque seguimos dependiendo toda la humanidad del petróleo, de los hidrocarburos. Así que adelante. ¿Cómo pasó esto tan rápido? Bueno, hay muchas cosas que decir. Independientemente de lo que me vas a preguntar, yo te adelanto nada más. Creo que Putin está quedando como un perro ladrador, y esto les va a doler a muchos que adoran a Putin, como un perro ladrador, hablador, que solo se la pasa amenazando a todos, pero no cumple. También esto va a quedar como, o sea, es un retrato, te voy a hacer un retrato, donde Erdogan va a quedar como un delincuente, pero que cumple, a diferencia de Putin, que no cumple, y que Erdogan, si llega a amenazar, cumple, pero si no amenaza, de todos modos él va a cumplir, y está defendiendo como un criminal los intereses burgueses de Turquía y de la OTAN y de Occidente y de las transacciones, porque además quiere imponer su movimiento ideológico o su inquietud personal. Y por el otro lado, por el lado de Irán, creo que pues lo deja como una entidad, por lo menos los que se presentan como representantes de Irán, que es el gobierno, queda como una entidad hipócrita, cobarde, y no quiero usar adjetivos feos, pero sí, súper cobarde, y estos adjetivos se convertirán sustantivos cuando te explique todo y cuando tú me preguntes. ¿Por qué tan rápido? Bueno, porque Siria finalmente se estabilizó con el fin de la guerra siria, entre comillas, Siria quedó quedó aplastado, y además quedó súper fragmentado como un rompecabezas. Entonces, si bien la zona que controlaba el ejército sirio del gobierno de Bashar al-Assad era bastante grande y muy diferente al 10% que controlaba en el 2015, cuando no intervenía, en el 2014, cuando todavía no intervenía ni Irán ni Rusia, al final de la guerra en Siria, final entre comillas sigo, sí controla bastante territorio, pero la parte norte, la parte oeste, pues quedan bajo el control ya sea de los kurdos, del llamado Ejército Libre Sirio Democrático, y el Ejército Nacional Sirio, que está auspiciado por terroristas y financiado por Turquía. Entonces, está muy fragmentada Siria, con una gran participación del gobierno sirio, pero todo lo demás queda ahí fragmentado y está latente, ¿no? Está latente. Entonces, si se actuaba de forma eficaz y con buen financiamiento, estos podrían acabar rápidamente. Por eso, esta es tu primera respuesta. ¿Por qué tan rápido? Bueno, porque no llegaron de Saturno, ahí estaban, no estaba la gran Siria como un país
entre comillas, normal, en donde hay cierta soberanía, donde las Fuerzas Armadas tienen el control. No era así Siria, sino sí tenían el control, pero en la parte que les dejaron o les correspondía a ellos, y los otros, pues cada quien reclama su pedacito de tierra, y hay muchos, además hay muchos, o sea, hay los que vimos, el HTS, el Tahrir al-Sham, los otros, hay el ISIS, hay los kurdos, la gente civil también que se unió, porque ya muchos estaban inconformes, entonces muchas partes tan fragmentadas que no podríamos decir cayó Siria. Bueno, es que Siria nunca se levantó, nunca lo vimos como un país como viéramos, por ejemplo, España, ¿no? O viéramos México incluso, Estados Unidos. No era así. No sé si te contesté, esto es a grandes rasgos, independientemente de todo lo que me tengas que preguntar y lo que tenga yo que decir. Adelante, Nicolás. No quiero desviarme por las ramas, Roberto, como siempre tú súper ilustrativo y didáctico en las respuestas, pero recién decías, Medio Oriente sigue siendo ese foco de huracán para las potencias, ese foco de conflicto permanente. Y yo pensaba, ¿no? Allí, por ejemplo, Fenicia, grandes civilizaciones, luego el Imperio Otomano, que también fue cruel con los árabes, hay que decirlo, que son los predecesores de Erdogan y a quienes Erdogan trata de reivindicar de manera un tanto maniquea, como Putin la era de los zares. Que un día Putin reivindica a los bolcheviques, otro día la era de los zares, lo que convenga, ¿no? Erdogan yo creo que está en la misma línea. Pero el punto es, ¿por qué crees que incluso antes del petróleo ya se obsesionaron en someter esa zona a las potencias europeas? Porque allí estuvieron Francia e Inglaterra, Inglaterra el causante de lo que sabemos hoy, ¿no? De la monstruosidad de los crímenes sionistas, comienzan con una decisión del Imperio Británico, y luego, bueno, Estados Unidos, por supuesto, ahora, y ya tienes tantas potencias metidas ahí. Tú dices Siria, dividida en muchísimas sectas que se están matando entre sí. Son 185.000 kilómetros cuadrados, es un territorio muy pequeño, es 10 veces menos que Colombia, equivale a una provincia argentina. ¿Cómo puede ser que haya tanta aglomeración de conflicto en esa zona específica? ¿Será por su ubicación estratégica sería como el centro de comunicación, el vector comunicante entre Europa y Asia? Bien, bueno, mira, la respuesta creo que es simple, y es fascinante, apoyado en teorías explicativas, científicas, arqueológicas, antropológicas, y nos vamos a remontar entonces hasta el principio. Creo que es una condición primero geográfica, luego una condición étnica y de evolución. Desde que aparece Neandertal, desde que aparece el Homo sapiens, desde que aparecen las primeras civilizaciones en Sudáfrica, en la mina de Kimberley, y que emigran, creo que el punto geográfico, o sea, no solo es Medio Oriente, sino un poco Medio Oriente, el Cáucaso, porque ahí se hace un nudo de tránsito, en busca de praderas, en busca de climas estables, en busca donde no haya tifones, huracanes, y todo eso hace que pues ahí se crucen muchas inquietudes, muchos egoísmos, muchas versiones de la vida. Tan es así que mira qué bonito que quedó, tan se cruzan tantas versiones de la vida que ahí se crea las religiones abrámicas, o ahí aparecen las religiones abrámicas, para no herir la susceptibilidad de algunos, pero ahí aparecen, no aparecen en Australia, ni aparecen en Alemania, no, ahí aparecen. ¿Y por qué aparecen ahí? Bueno, pues porque confluye muchas tradiciones, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero también mucha inquietud egoísta, personal, individual o específica de cada civilización que ahí se encuentran. Y pues entonces las guerras están servidas porque no, yo interpreto así la vida, no, yo interpreto así la divinidad, no, los babilonios no tenían razón cuando entonces aparecieron estos, y entonces es un cúmulo no solo de creencias y de tradiciones interpuestas o que se confrontan, sino que también es un cúmulo de ambiciones propias de cada etnia, ¿no? Entonces, creo que esto contesta muy bien por qué ahí, independientemente que después, por ahí de la mitad del siglo XX, pues se encuentre petróleo y pues entonces se arma peor, ¿no? Creo que es por eso, y creo que ahí seguirá por lo pronto hasta que no dependamos nada del petróleo, seguirá esto en conflicto, en ebullición, y esta es parte de esa explicación. Están los drusos, incluso dentro de la misma religión hay tantísimas corrientes como los bahá'ís, y que además son
milenarias, o sea, que vienen con una tradición tremenda, como por ejemplo los persas, que los persas hoy en día no tienen nada que ver con los persas de antes, pero subyace esa tradición persa en el islamismo chií. Creo que maravilloso, ¿no? Porque además no puedes borrar del mapa cualquier cosmovisión en una, en dos o en tres generaciones. Es como decir, yo agarro a Nicolás Moraz y me lo llevo y le lavo el cerebro o lo seduzco a ciertas cosas, pero entidad y la identidad de Nicolás Moraz pues va a subyacer por lo menos unos años y me va a costar trabajo lavarle el cerebro, o digo, en mi caso con Roberto, ¿no? Es lo mismo, y en las civilizaciones pues no son 2, 3 años, sino son centurias, ¿no? No, y además se nota la diferencia. A ver, la ignorancia que impera en los medios hegemónicos, tú estarás de acuerdo, para mí es deliberada, ¿no? El aparato de propaganda sionista y estadounidense ha instaurado la visión de que, ay, sí, siempre estuvieron ahí los árabes peleándose y matándose, y son todos árabes, que es la mayor barrabasada que más se repite, ¿no? O sea, los sirios sí son árabes, los turcos no. Uh-huh. Los iraníes tampoco. Los iraníes, persas, como tú dices, fueron arabizados, está bien, hubo invasión, así se islamizaron, pero siguen siendo persas. Y son 3.000 años de historia, ¿no? Y además, esos pueblos árabes, los que sí son árabes, Siria, Palestina, Líbano, sociedades altísimamente educadas, sociedades altísimamente laicas a mediados del siglo XX, y todo eso fue cambiando con la financiación por parte del Imperio Británico de los hermanos musulmanes, la creación de Al Qaeda por parte de Estados Unidos, que ahora al fin y al cabo tenemos a un remanente de Al Qaeda tomando el poder. O sea, realmente la radicalización, que también yo creo que se fue alimentando socialmente, tú me dirás si me equivoco, del estímulo permanente de que te estén bombardeando y asesinando y masacrando y humillando a los occidentales. Entonces, donde había un centro de comercio, al Líbano le decían la Suiza de Oriente, donde había unas sociedades cosmopolitas, tolerantes, con libertad religiosa, están dejando teocracias radicalizadas, dictaduras atroces, y guerra civil permanente. Es una destrucción, parece que es a propósito. Yo a esta altura ya no tengo duda. No, por supuesto que es a propósito. Por supuesto que la visión sionista, y eso quizás sea la conclusión de esta entrevista, la visión sionista de un cúmulo de personas que manejan las finanzas del mundo, y que en esta visión sionista no importa si sea religiosa o no, sino es yo merezco todo, yo controlo todo porque tengo el modo, tengo el pensamiento, conozco el secreto, conozco la fórmula, los demás son unos tontos, eso es de lo menos, o los demás no valen, con ello, entonces, para crear condiciones de negocio, yo tengo que debilitar siempre a donde vaya, ¿no? Entonces, pues meto la corrupción, a ambos bandos los confronto más, en cualquier país, en cualquier localidad, en cualquier incluso pueblecito, yo llego con uno, llego con otro. ¿Por qué? Porque todo eso me va a beneficiar para implantar mi modelo de negocio. Y esto pues incrementó mucho más con la aparición del capitalismo, y luego de un capitalismo totalmente depredador que arrasa con lo que sea y no le importa ningún valor, ninguna tradición, ninguna fe, nada, ¿no? Y por supuesto que entonces lo que hemos visto con el boom del petróleo, sobre todo con el boom del petróleo, es que como es tan valioso este oro, pues hay que desestabilizar a todos. Y cada vez, de vez en cuando, pues cambiar los nodos de poder. A veces le doy poder a Arabia Saudí, a veces le doy poder a Irán, a veces le doy poder acá, incluido Israel, o sea, a veces y se va moviendo. Entonces, Siria, por ejemplo, era muy socorrida, y el Líbano era muy socorrido, se iban ahí de vacaciones los magnates franceses, pero entonces después ya no, y van moviendo para que nunca haya una estabilidad, y van alimentando a las diferentes facciones que antes podrían, por ejemplo, en Palestina, se podrían saludar, hola judío, hola cristiano, hola druso, hola musulmán, y pues nada más, no pasaba de ahí algunos golpes. Pero si yo llego y los alimento a ambos con dinero y con corrupción, y los confronto para que se peleen, bueno, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y esto favorece a la implementación del negocio del supracapitalismo depredador que arrasa con todo, ¿no? Y bueno, pues ahí está, tienen contratos en la actualidad, en Irak, por ejemplo, Arabia Saudí, pues todo es prácticamente de Occidente, en la extracción de petróleo, en la venta. Entonces, bueno, pues ahí está su negocio.
No sé si escuchaste a Trump que se pronunció hace pocos días y dijo, no tenemos nada que hacer en Siria, que ojalá fuera así, ojalá fuera coherente con esas palabras, porque luego tiene todos los funcionarios neoconservadores, ya sabemos. Y obviamente el trabajo sucio lo hace Israel y él lo financia y los apoya y amenaza, y además amenaza con la destrucción total de Gaza, de alguna manera, cuando dice, si no devuelven a los rehenes, van a enfrentarla, van a desatar un infierno, desataré un infierno, dice, ¿no? Dice, no tenemos nada que hacer en Siria, eso es sangre y arena. Bueno, ¿quién hizo esa región sangre y arena? No digo que haya sido específicamente Trump, pero todas las administraciones norteamericanas contribuyeron a hacer de esa región pura sangre y arena, ¿no? Y horror. Entonces, ¿me ayudas, Roberto, para quien no entiende nada de esto? La genealogía del caso. Al-Assad gobernó 24 años, su padre había gobernado 30, eran del partido Baas, que es socialista árabe, laico, el mismo de Hussein, los vinculaba también con, en su día hubo una República Árabe Unida que unificaba Siria y Egipto políticamente, ¿no? Los vinculaba también con Nasser el Sadat y Mubarak, que fue derrocado en las primaveras árabes de 2011, apoyadas por Clinton, secretaria de Estado de Obama. Bueno, entonces, Al-Assad no parecía molestar demasiado a los Estados Unidos hasta entrado el siglo XXI, que se cargan a Mubarak, que era bastante colaboracionista hasta donde yo recuerdo. En 2009 se cargan en Libia a Gaddafi. Y en 2013 intentan cargarse al Assad, ¿verdad? Pero no lo logran, interviene Putin. ¿Nos puedes contar cómo es este entuerto y cómo empieza esta última guerra civil? ¿Qué ocurrió en 2011? ¿Por qué los norteamericanos se metieron allí? ¿Por qué se generó esta guerra civil? Bien, primero decir que pues muy democrático, ¿no? En tono irónico, la familia Al-Assad o los Assad, pues me parece repugnante que un ser quiera promoverse por mucho tiempo como líder político, ¿no? Creo que es repugnante para la civilización humana. Esto no quiere decir que las democracias de Occidente sean mejor que la familia Assad, porque las democracias de Occidente, como por ejemplo el presidente Biden o el presidente Clinton, pues se disfrazan también de democracia y son igual de carniceros que la propia familia Assad. Unos simplemente pues se quedan ahí 25, 30 años y los otros pues se van intercalando, pero es lo mismo. Y creo que es hasta más ruin y más criminal lo que hacen el bipartidismo en Estados Unidos, porque bueno, pues se van sabroseando a las personas, perdón por ser tan coloquial, pero los van manipulando de tal forma que creen que eligen y que creen que tienen derechos y que hay libertades pero es prácticamente lo mismo. Entonces, ni una ni la otra. O sea, las democracias estas, pues son verdaderamente repugnantes. Unos porque dicen, bueno, yo aquí me quedo y eso erradicaría el principio de alternancia y de creer que los demás son iguales a mí, porque cuando tú crees que los demás son iguales a ti, pues los dejas también gobernar, porque si no te crees Dios y dices yo soy el único que sabe gobernar un país y aquí me quedo hasta que me muera. Y por el otro lado, hacen exactamente lo mismo, yo también sé cómo se gobierna un país, pero pues les voy poniendo candidatos para que vayan votando y bueno, estoy en contra de esas dos democracias. Dicho esto, lo que pasa es que todo estaba bien hasta que hubo un intento de hacer un gasoducto por debajo de Siria. Pues eso no le convenía a Irán ni le convenía a Rusia. Y Al-Assad dijo que no. Entonces, a los occidentales que sí les convenía, pues dijeron, ¿no quieres? Bueno, pues algunas protestas te las ponemos de una forma que caigas en la trampa y entonces levantan las protestas en el norte del país y entonces Bashar al-Assad la reprime con lujo de violencia y crimen y se arma ahí, eso era pretexto, no es que la gente se levante, sino que pues se financia toda una serie de campañas, sobre todo desde Turquía, y empiezan a avanzar en todos los países, Nicolás, en todos los países, falta tantito para que le digas a tu compatriota, a tu connacional, este pinche gobierno me cae mal, para que digas sí. ¿Por qué? Porque pues todos los seres humanos son insatisfechos, independientemente de que tengan razón. Ojo, independientemente de que tengan razón. Pues sí, yo quisiera ser más rico, quisiera tener más dinero, quisiera salir de la pobreza, quisiera tener empleo, estos no están. Entonces, pues les lavan el cerebro de una forma, son
muy inteligentes, igual que en el Maidán, igual que en muchas primaveras árabes, y pues ahí les lavaron bien el cerebro, los armaron, y bueno, pues ahí empezó la desgracia. Y en el 2014 era, porque yo estaba ahí, lo viví, era la sangre de la sangre, o sea, eran ríos de sangre y además que muchos están entrenados como sicarios en la CIA y tienen unas técnicas horrorosas, espantosas, vi al Daesh, a ISIS, como vivos a las personas, como hacía videos incluso de una forma hollywoodense, en donde los diseñadores gráficos que grababan y que editaban los videos de Daesh estaban en Londres. Y bueno, pues era todo un armado especial Roberto, para crear terror. Sí. Desarróllame un poco más esto, que yo lo sé y por eso también te traigo, porque sé que tú además lo sabes mucho mejor que yo, pero hay gente que dice, ¿qué? ¿Cómo? No entiende absolutamente nada, pero no era que Estados Unidos entró en Siria para combatir al ISIS. ¿Cómo es esto de que los editores de los videos de las ejecuciones de ISIS estaban en Londres? Sí, estaban en Londres porque además, y luego, bueno, la policía de Londres los detectó por ahí, pero todo esto nos refiere a que, pues hay supraintereses que manejan a todos los países y entonces, pues, se radican en ciertos lugares y necesitaban un lugar, pues, estable para producir unos videos de alta calidad, porque si tú recuerdas cuando meten a una jaula a uno de los combatientes presos de el ISIS, pues las tomas son, hoy quizá podrías decir, bueno, es que ya hay tecnología, con el iPhone puede ser cosas, y no, pero en el 2014 las tomas eran espectaculares, como con cámara de cine, y dices, bueno, ¿y esto cómo lo hacían? Mataron cristianos, a un piloto que se cayó, lo pero y además lo grababan y además se le permitía tener página web y además se le permitía, no era censurado. Yo siempre decía, oye, bueno, pero pues censúralo, la CIA, el MI6 tiene una tecnología para, no, lo dejaban ¿Te para acuerdas, crear terror Roberto, en el mundo, ¿no? que en esa época era la misma época que Obama estaba cerrando sitios de películas y de descargas como Mega Upload y aparecía el cartel del FBI y bloqueaban Wikileaks una y otra vez y los videos del Daesh circulaban pero como si fuera, no sé, caramelos que los veían los chicos en los colegios. ¿Qué es el fin? O sea, el objetivo era ese, era instalar ideológicamente, miren estos villanos que van por el mundo, porque encima los vendían como si fueran todopoderosos y tuvieran la capacidad de aparecer en cualquier momento, no sé, armar el califato en México, porque esa es la narrativa para justificar sus atrocidades, sus invasiones. Porque ellos tumbaron a Gaddafi en Libia y hay guerra civil hasta hoy, y murieron decenas de miles de personas, si no centenares. Y ellos tumbaron a Mubarak en Egipto y la situación precaria, violenta, permanentemente también no ha mejorado para nada para los egipcios. Y ahora mira esto en Siria, ¿no? Ahora, por esta cuestión del gasoducto entra Rusia a Siria. Y hubo un momento en el cual me parece como que se ponían de acuerdo, ¿no? Rusia y Estados Unidos estaban como coordinando acciones dentro de esta farsa. Y yo digo farsa porque Wikileaks demostró que Hillary Clinton abiertamente permitió que crezca ISIS, que la financiación llueva desde Qatar y Arabia Saudita, lo mismo que Israel con Hamas. O sea, básicamente lo incubaron ellos, lo inventaron ellos, nace de Al Qaeda, que al fin y al cabo es un invento norteamericano. Entonces me pregunto, ¿qué juego terminaron haciendo Estados Unidos y Rusia interviniendo en el mismo territorio? ¿Y cómo se involucró Israel en aquella época, en 2011, 12, 13, 14? Bueno, lo que pasa es que Israel está involucrado desde antes por los Altos del Golán. Recuerda que, y esto que estamos viendo, que es para más adelante, pues beneficia a esta idea sionista desde 1947 de crear el Gran Israel, porque el establecerse en Palestina no era solo Palestina y esta parte de Jerusalén como la capital, sino era sí, desde ahí, pero hasta arriba del Éufrates y darle todo un gran Israel, y lo han estado intentando. Entonces, parte de la expansión estaba por Siria, por los Altos del Golán, que ayer vimos por primera vez en muchísimos años que, pues, con lujo con la mano en la cintura se atravesaron lo que no tenían que atravesar, la frontera siria,
las Fuerzas Armadas israelíes, y pues que esto les conviene, por supuesto. Entonces Israel siempre estaba involucrado, y Israel quizá sea la parte clave para entender por qué Rusia y Estados Unidos se entendían. Y se entendían de tal manera, de una manera tan hipócrita, porque yo me acuerdo solamente y mira, estoy muy enfurecido, Nicolás, porque en los momentos que yo estuve, hasta antes de inconformarme con la forma en hacer noticias en Irán, en los momentos que yo estuve, yo apostaba por la democracia en Siria, porque el pueblo había elegido a Bashar al-Assad, a pesar de la dictadura de años, pero lo habían elegido, y porque, sobre todo, rechazar la intervención extranjera. La de Estados Unidos, por supuesto, pero después, a partir del 2015, vimos convoyes de Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se enfrentaban a las fuerzas se enfrentaban cara a cara, se saludaban, y luego la propaganda de cada quien decía, mira cómo ahuyentaron las fuerzas rusas a los estadounidenses, y entonces echaban para atrás, o al revés, ¿no? Mira cómo ahuyentaron. Pero pues ahí andaban circulando como su parque de diversiones, cuidando sus intereses. Y este es el grave problema, los intereses. Y este es el grave problema. De Estados Unidos ya sabemos que son unos criminales terribles, pero de Rusia todavía quedaba la duda de que de verdad tendía la mano a Bashar al-Assad, de que no, ellos también buscaban de la misma forma que Washington sus propios intereses, y no les importó, y ahora se demuestra, ya me lo preguntarás, no les importó las miles de personas, la vida, la sangre, nada. Entonces lo que se cuidaba ahí era el interés. La parte clave y bisagra que hacía entendimiento de los dos, porque supongo yo que los ordena por la parte sionista, tanto en Moscú como en Washington, que Washington está, ya lo hemos demostrado muchas veces en tus programas, que está copada por y ordenada por el sionismo. Entonces pues hacía que se pudieran entender y que pudieran manejar estos, bueno, ok, tú defiendes tus intereses de manera particular, pero en lo general las cosas son así, establecía Israel. Nicolás. Súper interesante, ¿no? Y además de recordar una vez más, Putin y Netanyahu se han declarado mutuamente amigos, Rusia siempre tiene una actitud ambivalente, condena en la ONU pero después apoya. Nunca olvidaré al embajador ruso en Argentina, Víctor Coronelli, decirme en la cara en su día, Rusia tiene el orgullo de ser el único país que mantiene perfectas relaciones con Israel y con la autoridad palestina. Al mismo tiempo. Y bueno, bien característico de lo que son. Pero yo me acuerdo de las fotos de Putin y Bush. Putin apoyó la invasión estadounidense a Afganistán, incluso prestó suelo ruso para que pasen tropas norteamericanas, y el propio Putin llegó al poder en el 99, como sucesor de Yeltsin, cuando las encuestas lo daban tercero, con los atentados de falsa bandera de Riazán, que fueron imputados a terroristas chechenos, musulmanes, pero que en realidad fueron realizados por miembros de las fuerzas de seguridad rusas, de la FSB, de la inteligencia, de la sucesora de la KGB que él mismo creó y dirigió antes de ser primer ministro. Entonces, ¿te acuerdas cuando en 2004 ganó el teatro en Chechenia también y mata a todo el mundo? O sea, hay también una retórica antiislámica en Rusia que se pliega a la farsa de la yihad. Y digo la farsa de la yihad no porque no existan los yihadistas, claro que existen, pero las fuerzas que están detrás de ellos son quienes dicen combatirlos. Y digo, esto sigue, porque ahora hubo un atentado en el City Music Hall de Moscú, ¿no? Hace unos meses, y lo hizo supuestamente ISIS. Y a ver, Putin sabe mejor que nadie que ISIS es la CIA. O sea, que detrás del Estado Islámico está Estados Unidos. ¿Por qué no lo cuenta? ¿Por qué no los expone? Un militar ruso, un ex agente de inteligencia ruso, que tiene una línea de promoción del Kremlin como Stulin, tiene un libro entero muy bueno, por cierto, que se llama Fuera de Control, que habla de todo esto. Si lo sabe Stulin, Putin lo tiene que saber. Entonces, ¿por qué se siguen plegando a la farsa y ahora vemos a todos los prorrusos diciendo, ¡ay, ganó la yihad, ganó la yihad! No, digan las cosas como son, ¿no? Claro. Esto es la inteligencia norteamericana, israelí en algún punto, ¿verdad? Por supuesto, y además porque no se lo permiten, y además porque lo que estamos viendo hoy creo que me permite a mí concluir, y pues digo a mí a título personal, concluir que cada vez más el mundo está ocupado por estas fuerzas sionistas que les gusta, que necesitan, y que es parte de un proyecto desde Malthusser y desde Lord Keynes, de tendernos hacia un gobierno mundial en donde haya tal salvajismo que la misma gente pida
que por favor venga alguien a salvarnos, ¿no? Y creo que esta sería la conclusión, pero no quiero llegar. Si quieres te voy explicando, porque todas esas dudas obedecen a la forma en que yo veo las cosas. Mira, lo que vimos el día de hoy, que en solo 11 días acabaron con el gobierno de Bashar al-Assad, y fíjate, sigo diciendo gobierno de Bashar al-Assad, porque cuando yo llegué a Irán, yo decía, ¿por qué en mi país el gran periodista López Dóriga dice régimen de Bashar al-Assad? ¿Por qué? Pues ya después descubrí que por eso también se replicaba en el Clarín de Argentina y en todos los medios alineados a Estados Unidos, porque Estados Unidos marcaba que como pues Siria era amigo o aliado de Irán, e Irán era el malo maldito, entonces pues había que decirle que este prácticamente era un satanás y que era pues un dictador. Entonces muchos de los medios de toda América pues replicaban lo que decía CNN, Fox News, todos los medios de comunicación de Estados Unidos, y decían, bueno, pues es un dictador, ¿no? Y yo sigo diciendo, cierro el paréntesis, no sigo diciendo presidente, porque decía, bueno, pues es que es el presidente, ¿para qué le dicen dictador? Si, pues, ¿por qué no le dices dictador con los que te llevas bien a la casa al Saud, por ejemplo, de Arabia Saudí? Son más dictadores que Bashar al-Assad, y de este no le dices dictador. Cierro el paréntesis porque es que estoy muy, muy enojado. Y ahora te voy a explicar por qué, y esto quizá aclare las dudas de muchos. Mira, en primer lugar, podemos ver dos interpretaciones de lo que pasó en estos 11 días. ¿Cómo es posible que estos yihadistas, terroristas, se hayan apoderado del gobierno de Siria? Uno, y por eso es que estoy furioso. La primera explicación lineal es que Rusia e Irán son unos tontos y unos cobardes. ¿Por qué digo esto? Porque Bashar al-Assad en el 2014 estaba contra las cuerdas, estaba perdido, humillado y fracasado. Fueron los iraníes y luego los iraníes diciéndole y tratando de convencer a Rusia que también se involucrara. Fueron ellos y después sobre todo Rusia que levantó y resucitó a Assad. Sin Irán y mucho menos sin Rusia, Assad hubiera sucumbido en 2 días, porque no tenía poder ni de fuego, ni tenía nada, estaba súper copado por todas estas etnias que estaban financiadas, aunque están muchas contrapuestas, que estaban financiadas por Estados Unidos, por Turquía, por la OTAN, entrenadas por la CIA, les pusieron ahí a varios, como al líder del ISIS, era imposible salvarse de ahí. Entonces llega la fuerza iraní a través del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, trata de contener. Irán no puede, pero sí gestiona bien, y entonces viene la ayuda rusa. Y gracias a estas dos, no ayudas, gracias a estas dos decisiones, Bashar al-Assad se convierte en un títere de Rusia y de Irán a partir del 2014, digamos 2015, 2016. Todo lo que decía Rusia e Irán lo cumplía Bashar al-Assad, porque si no lo cumplía, pues se desintegraba el gobierno, acababan con él. Era la protección aérea que daba Rusia, sobre todo, la asesoría militar y las tropas, porque muchos afganos que huían hacia Irán para buscar una mejor vida eran reclutados por Irán y eran mandados, y con muchos iraníes también, a sacrificarse a una lucha divina, a una lucha por la supervivencia, por un espacio vital de Irán que era allá en Siria, y miles de pretextos. Y entonces, gracias a la ayuda iraní, gracias al rescate iraní, porque ayuda suena como que Bashar, no, es que Bashar al-Assad no podía hacer absolutamente nada, ni el ejército de Siria podía hacer absolutamente nada. Fue Irán y fue Rusia. Entonces, digo que son tontos y cobardes, porque me enfurece mucho que ahora, por ejemplo, en Irán, dicen, no, es que declaraciones de hoy y de ayer, es que Bashar al-Assad no nos avisó que las cosas estaban tan graves. No me vengas con eso, porque tú controlabas Siria, no me vengas con eso. O sea, tú sabías perfectamente qué pasaba en Siria. No solo sabías qué perfectamente pasaba en Siria, sino que dabas las órdenes
para que cualquier cosa que pasara en Siria atravesaban por el liderazgo iraní. Peor aún. Recordemos que el conflicto, la provocación en realidad permanente de Israel e Irán, buscando empujar a Irán a la guerra total, empieza con el bombardeo israelí del consulado iraní en Damasco, donde tenían a los máximos jerarcas militares, altos oficiales de inteligencia, porque básicamente es una base de operaciones militar iraní clave. Era. Y eso además no es nuevo, porque desde el 2014 Irán movía un cargamento de armas o de tropas hacia Siria e Israel se lo bombardeaba. Y ahí constantemente se estaban peleando en Siria. Pum, 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 pum. Y luego pues le aventaba, o sea, todos los cohetes de Hezbollah pues son de Irán desde aquel entonces, y luego además puso una fábrica de armas Irán en Siria, o sea, la guerra era Irán-Israel. Entonces se me hace de una calaña tan hipócrita y tan falsa que ahora el gobierno iraní dice, no sabíamos cómo estaba el asunto allá en Siria, nos engañó Bashar al-Assad. Eso es mentira total. O sea, yo te lo garantizo, eso es mentira total, porque yo lo vi, porque ellos nos los dijeron, porque Bashar al-Assad obedecía órdenes del líder supremo, porque lo dijeron públicamente, o sea, no crean en mí, busquen todo, desde el 2015 eran órdenes de Irán. Por si fuera poco, y esto es todavía más repugnante, hace 2 días, ahora voy por el lado ruso, RT, RIA Novosti, todas las agencias rusas decían, malditos terroristas, esto no puede ser, y ahora han cambiado, ahora son la oposición armada. Hace una semana en Doha, el señor Lavrov, el canciller de Relaciones Exteriores, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, decía y denunciaba a Occidente, es que esto de Occidente me parece brutal, denunciaba a Estados Unidos, denunciaba a la OTAN, de que estaba armando a los terroristas de HTS y era muy peligroso porque podían acabar con Siria, y denunciaba que no se podía dejar avanzar a estos terroristas. Hoy el gobierno ruso ya no habla de terroristas, les dio la orden a los DRT, a todas sus agencias, para decir, bueno, la oposición armada y ambos, Irán y Rusia, nos dicen, es que el pueblo sirio tiene la libertad de decidir con qué. No me vengas, es que apelan a la ignorancia de la gente, Nicolás, y me da mucho coraje que con este grado de cinismo, después de haber defendido con todos los recursos, después de haber defendido Irán con toda la sangre iraní al gobierno de Bashar al-Assad, con el pretexto de que primero el pueblo sirio, ahora dicen que bueno, el pueblo sirio tiene la libertad de decidir, cuando todavía hasta hace 2 días denunciaban la actividad terrorista y ahora ya no le llaman terroristas. Me parece de un grado terrible, me parece de una traición terrible, no solo al pueblo sirio, sino también a su propio pueblo, en su caso ruso y en su caso iraní, porque son los impuestos, porque es la energía del pueblo ruso y la energía del pueblo iraní la que de alguna forma, pues o se queda callada por ignorante o porque son aplastados, porque no pueden hablar, la que apoya las decisiones de los gobiernos tanto ruso como iraní. Y ahora salen con que también los prorrusos dicen, no, es que Bashar al-Assad es un cobarde. Fíjate nada más, que Bashar al-Assad es un cobarde y que ni siquiera Saddam Hussein, el dictador, se huyó. Él se quedó hasta el final en Irak. Y en cambio la rata de Bashar al-Assad salió corriendo. No me vengas. Bashar al-Assad no podía decir ni mover absolutamente nada. Bashar al-Assad era un títere de Moscú y de Teherán. Y me parece decir algo fraudulento, todas las elecciones fraudulentas de 88, 97%, donde votaban solo los alawitas, que es la etnia minoritaria a la que él pertenece. Etnia en realidad no es una escuela discutida, controversial del Islam, que está vinculada a los chiitas, pero no es completamente reconocida por ellos, que es el 17% de la población siria. O sea, eran elecciones extremadamente irregulares, ¿no? Pero lo que hoy vimos en Rusia es en Moscú subir la nueva bandera de los rebeldes a la embajada y todos muy contentos, ¿no? Además esto, tú dices, ¿cómo llaman la terminología que tú decías, el régimen del Assad? Bueno,
y los rebeldes. No son terroristas, no, rebeldes. Viste que todos los medios dicen los rebeldes. Y eran gente de ISIS y Al-Qaeda. A ver, cosa que te quería preguntar es ¿de dónde salió Al-Gowlani? Sería la pronunciación correcta del líder de las HTS. Porque leí que estuvo detenido en una base militar norteamericana y de repente se les perdió. No, Al-Gowlani era un ayudante de al-Baghdadi, del ISIS, entrenado por las fuerzas del ISIS, y probablemente el señor o sabe que trabaja para ellos, o ni siquiera sabe, porque algún otro lo agarró y le dijo, mira, por Dios y por tu pueblo vas a hacer esto. Da igual si sabe o no sabe, o si es consciente o no, pero este señor fue entrenado por las fuerzas del ISIS. ¿Cómo es posible que Putin ahora diga que esto es una oposición? Son terroristas. El mismo Putin lo dijo. Lavrov lo dijo hace una semana en una conferencia entre Irán, Turquía, porque son los garantes de la paz de Siria. Lo dijo, lo denunció, ahí está. Me parece mira, se me ponen los pelos de punta de decir, por favor, que el mundo reaccione, porque si pensaban que los únicos criminales están en Washington, no, son todos iguales. Y ahora déjame explicarte por qué entonces Irán y Rusia ayudaron a Siria. ¿Por qué entonces Irán y Rusia no solo ayudaron, sino que la rescataron y levantaron el cadáver de Bashar al-Assad, porque estaba muerto políticamente, y lo pusieron ahí, y ahí lo dejaron? Y yo tenía ahí, como que no es que defienda a Bashar al-Assad, que se me hace un hijo de, bueno, pero yo dudaba cuando en el 2017 dije, se me hace que Bashar al-Assad se quiere ir y lo tienen amenazado, y tú dices, mira, tú no te vas jamás. ¿Por qué? Porque nos convienes aquí. ¿Y por qué nos convienes aquí? Y aquí viene el asunto. Uno, para Irán era de vital importancia que Bashar al-Assad estuviera en el poder, porque era el que permitía usar el territorio sirio para abastecer maletas de dinero y miles de millones de dólares en misiles, armas a el Líbano. O sea, era un corredor que ellos llamaban de la resistencia islámica, en donde podían pasar como era su casa, de hecho era su casa, pasaban sobre Siria y llegaban al Líbano con cientos de miles de misiles. Por eso es que Hezbollah tiene cientos de miles de misiles. Tecnología hecha en Irán y también transferida por Rusia a Irán para llegar a Hezbollah. Era de vital importancia que Bashar al-Assad estuviera ahí. Mentira de que Irán quiso ayudar al pueblo hermano, mentira de que Irán quiso no sé qué, nada. Es de vital importancia. Usó a Siria como un corredor financiero, bélico, militar. Por el otro lado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para muchos rusos dicen, bueno, a mí qué me importa Siria, está lejos, no, Siria es importantísimo para Rusia. Por eso es que intervino Rusia, porque Rusia necesitaba Siria, porque uno, era su única salida al mar Mediterráneo de una forma libre. Porque si quiere salir por el Bósforo, ¿qué crees? Tiene a la OTAN ahí, está Turquía. Pero por Siria puede salir perfectamente al Mediterráneo. Dos, tiene una base aérea en donde puede estacionar sus bombarderos y puede hacer bombardeos en cualquier parte de Europa porque está estacionado ahí y sería otro frente. Tres, y lo más importante, Tartus, y que se pronuncia difícil porque es con Mekmin, que es donde está la base aérea en toda esta zona del ataque en Siria. Tartus es un puerto que, además de tener un poder militar Rusia ahí, y perdón que te hable así porque es que me apasiona y me apasiona demasiado todo esto, es un puerto de vital estrategia económica para Rusia, porque de ahí salen todas las misiones que tiene en África, tanto económicas como paramilitares, como de estrategia política o geopolítica, pero sobre todo y más que todo, la importación-exportación
donde se manejan miles de millones. Entonces, ese puerto de Tartus es fundamental para Rusia y por eso Rusia no dejó que cayera Bashar al-Assad, porque desde antes, desde su padre, pues su padre tenía gran afinidad con la Unión Soviética y gran afinidad por estas ideas. Por eso es que Siria era un poco laico, ¿no? A pesar de que había mucha gente creyente en el Islam, bueno, pues porque tenía la influencia de la Unión Soviética y era el único, la familia Assad, que podría garantizar la seguridad de las bases, tanto comerciales como militares, de Tartus y la base aérea de Medellín. Entonces, era de vital importancia para Rusia, no solo en el aspecto ideológico de Putin, de mostrarle al mundo que la grandeza rusa no estaba hundida después de que cae la URSS, sino que al revés podía extenderse nuevamente hacia África, hacia el Mediterráneo, y estos puntos eran vitalísimos, no vitales, vitalísimos para la geopolítica, para la decisión internacional y también para el comercio de Rusia en todas sus operaciones en África. Entonces, esta es la razón especial, nada de que el pueblo sirio, estamos aquí. Y otra de las patrañas de Putin es que llegó muchas veces a Siria, bueno, digamos con una vez llegó ahí y dijo, a partir de ahora los terroristas están muertos y aquel que levante la cabeza lo vamos a fulminar. Siria tiene paz. ¡Bravo, Putin! Hoy levantaron la cabeza en 11 días y se devoraron el gobierno. Pues sí, porque lo que interesaba no era ni el pueblo ni nada, lo que interesaba era tener ahí sus bases. ¿Y sabes lo que están haciendo ahora? ¿Sabes lo que está? El día de hoy me enteré que el gobierno del Kremlin, el gobierno ruso, está negociando con los terroristas que ahora llama opositores para que le garanticen la seguridad de estas dos bases de las que estoy hablando. Y entonces todos contentos y no va a haber problema. Esto es de un cinismo y de una hipocresía, porque, y entonces todos los que se murieron en Siria, y entonces todo, no, o sea, qué traición al pueblo sirio sobre todo, ¿no? Qué traición a sus propias palabras, qué traición a la idea de que estamos en contra del terrorismo. Esto es gravísimo, Nicolás. Estamos en contra del terrorismo hasta hace 4 días, porque ahora los terroristas se convierten en el gobierno auténtico de Siria y por lo cual la embajada rusa en Damasco ondea ahora la bandera de los terroristas que le pusieron otra estrella y ahora somos sirios con este nuevo gobierno. Esto no tiene precedentes, Nicolás. Perdón. No, por favor, Roberto. Y discúlpame a mí que soy un poco caótico, pero me inspiras muchísimos disparadores para conversar. Uno es Lavrov. Hace 48 horas dijo, acogemos a al-Assad y a su familia por razones humanitarias. Y en la última rueda de prensa dijo, no sabemos dónde está al-Assad. Yo le digo, ¿qué se les cayó por una ventana? Pues tú sabes que en Rusia tienen esos problemas, la gente que de repente se vuelve un estorbo para Putin. ¿Dónde está al-Assad? ¿No? O sea, la narrativa es tan volátil, la narrativa rusa es tan volátil y progresa tan rápido que entiendo que reconocen que está ahí, pero no sé, no quieren dar más precisiones. Pues no, porque ahora es una piedra en el zapato. ¿Qué hacemos con él? Ese es el problema. ¿Qué hacemos con él? Porque, bueno, entonces, déjame, tú me vas interrumpiendo, por favor, déjame abrir la ventana. Igual aclarar que el 90% de Siria está debajo de la línea de pobreza. O sea, circulan diamantes que los agentes de Wagner y los mercenarios rusos sacan de África y armas que vienen de Moscú a África, y ciertamente es como un centro neurálgico para esa ruta comercial, pero no es que los sirios hayan visto ningún tipo de beneficios, es una economía que está naturalmente devastada. Y una cosa que te quería preguntar, dos en realidad es una, Netanyahu está invadiendo la zona de amortiguación, como tú dijiste, y claro que esto ocurrió, para mí también esto ocurrió porque Irán está empantanado, diezmado y humillado por Israel en los últimos meses, sus terminales, sus satélites Hezbollah están arrasadas, y al mismo tiempo Rusia está empantanada en Ucrania, que le está yendo mejor en Ucrania, pero ha hecho un inmenso esfuerzo allí. Entonces yo creo que
el golpe también se da en un momentum muy específico y ahora Biden también está bombardeando hace algunas horas algunos centros supuestamente terroristas, no sé si para salvar la cara o qué, pero tú estás enterado de esto, que han retomado bombardeos en Siria en las últimas horas los norteamericanos. ¿Por Sí, qué? ¿Cómo sigue? Lo que pasa es que ahí va a haber un enfrentamiento, pero va a haber seguramente un acuerdo. Las fuerzas democráticas de Siria, que es el ejército armado y entrenado por Estados Unidos de los kurdos, son acérrimos enemigos de los terroristas que tomaron Siria. ¿Por qué? Porque los terroristas que tomaron Siria son patrocinados por Turquía. Y Turquía y Erdogan considera un gran estorbo a los kurdos, que son rebeldes, que han sido renuentes, que han negado, porque se les prometió el Gran Kurdistán, que ha negado la existencia de este panárabe, es que no es panárabe, sino de esta inquietud del señor Erdogan de hacer un nuevo imperio otomano, y los kurdos son un estorbo y los quiere eliminar, pero resulta ser que los kurdos son aliados de Estados Unidos, y entonces, bueno, pues ahí van a tener que limar asperezas o llegar a un acuerdo. Por eso es que bombardea a los terroristas, por eso es que esta secta islámica estaba considerada terrorista por Washington, y bueno, pues ahí se agarraron. Pero déjame llegar, porque te tengo que explicar justamente eso. Mira, el asunto con Irán y con Israel creo que es vital entenderlo, y es vital también entender lo que estaba haciendo Rusia. Pero te dije que son tontos y cobardes. ¿Por qué tontos y cobardes? Es decir, que no les alcanzó la inteligencia tanto a Rusia como a Irán para haber desperdiciado 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 10 años de inversión multimillonaria en municiones, en personal, en recurso humano. Se murieron muchos iraníes y también muchos rusos, y sobre todo, pues cada bomba que aventaba Rusia, pues cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que 10 años de inversión multimillonaria de miles de millones de dólares o rublos o reales iraníes, pero son miles de millones de dólares, tanto de Irán, se hayan perdido en 11 días? Son unos tontos, son unos cobardes que no quisieron recuperar. Ese es en primera línea, ¿no? Porque eran vitales, espacios vitales, el territorio sirio, tanto para Irán como para Rusia. Y esto, sin duda, es un golpe terrible para Putin y para el liderazgo iraní. Así, paz. En 11 días acabamos con tu imperio en Siria. Puedes leerlo así, que esto sería ya de una calaña criminal, porque traicionaron a todos los... Tengo un amigo que creía que reportaba para Hispan TV hasta hace unos días y decía, tengo miedo. Pues claro, ¿no? Porque sabes que Irán te va a decir adiós, te va a traicionar. ¿Por qué no invirtieron? Y esa es una duda, y ahí vamos a subir de nivel. Pero bueno, entonces en la primera interpretación de los hechos, de ver los hechos, no estoy especulando, los hechos. Estos invirtieron 10 años de miles de millones de dólares en armamento, en defender a Bashar al-Assad, y de pronto en 11 días, ¿nada? ¿Cómo es posible? Y pierden además el corredor del eje de resistencia. ¿Cómo? Vital para abastecer a Hezbollah, pero ¿cómo? Explícamelo. Y Rusia va a perder sus puertos, ¿cómo? Entonces esto viene, antes de subir al siguiente nivel, se da en un momento muy especial. Nos avientas un Oreshnik, nos amenazas con tu misil hipersónico, que además ya lo sabemos desde hace mucho tiempo que lo tienes, que no es nada nuevo. Nos amenazas con bombardear ciudades y Londres y todo. Sí, pues mira, le bajo Israel, porque no podía con tantos misiles de Hezbollah, le bajo, hago una supuesta tregua, y qué curioso, al día siguiente ahora viene
el revés, ¡pum!, contra Rusia y contra Irán. Más que claro, el momento es, subamos de nivel. Yo no creo que Rusia ni Irán, que tienen unas inteligencias muy entrenadas, sean tan tontos. Entonces, aquí viene otra cosa. ¿No será, Nicolás, que esto fue negociado? Porque Rusia tiene bastante tecnología militar en Siria como para haber desarticulado a esta banda de terroristas rápidamente, tanto tecnología de intercepción y interferencia electrónica, tanto misiles de defensa, tanto una cantidad de bombardeos que podía haber hecho ahí en Homs, en Alepo, y se acabó. ¿Por qué no lo hizo? ¿No estaría negociado? ¿Por qué en París, después de ver a Zelensky y a Macron hace 2 días, Trump dijo, la paz está cerca, va a haber una negociación? Qué curioso que todo esto se da en el mismo momento. Y yo desde el 2017, estando en Irán, se decía que los rusos estaban negociando Ucrania por Siria. Esto que me estás diciendo es increíblemente revelador. O sea, tú me estás diciendo que los rusos, si querían, los paraban a los rebeldes. Pues yo supongo que sí, tienen toda la tecnología. Tienen toda la tecnología para hacerlo. Por más que tengan al ejército empantanado en Ucrania, no sería un gran esfuerzo frenar a estos tipos que iban en motos algunos, ¿no? Y en camionetas a la capital. Pero es que estos sujetos no tenían aviones, simplemente con aviones. Trump cambió el discurso también. Trump dijo primero, Putin no puede defender a Assad, y luego dijo, evidentemente si esto ocurrió es porque Putin no quiso, no le interesaba mantener a Assad. Eso es lo último que dijo Trump ayer. Va totalmente en línea de lo que me estás contando. Ahora, déjame regreso a la primera interpretación de los hechos, a donde son tontos y cobardes. Bueno, alguien me podría decir, y que también podría ser plausible esta hipótesis de trabajo, la primera de tontos y cobardes. No le alcanza el dinero ni los recursos, porque si hubieran bombardeado a los terroristas que iban en moto y lo único agresivo que tenían eran los drones ucranianos y los drones turcos para bombardear, de hecho ya empezaban a aventarle drones explosivos a las bases rusas, pues simplemente levanta uno Sukhoi y los bombardea, los hace pomada. ¿No? Entonces, o un Tupolev, y bombardea toda la línea de ofensiva de los terroristas. Pero Putin podría haber creído que detrás estaba la OTAN y detrás está un Erdogan muy decidido. Muy decidido. Entonces, ¿pero qué juega Erdogan, Roberto? Porque es algo que asombra muchísimo el pragmatismo infinito del tipo. Claro, a lo mejor, quedándonos en la hipótesis de que son tontos y cobardes Irán y Rusia y que no hubo negociación, los estrategas de Putin y Putin dijeron, no, a ver, si atacamos a estos terroristas en moto, que sabemos, todos lo sabemos, que detrás de los terroristas en moto está Erdogan, porque además Erdogan no se le enchuecó la boca para salir en público y decir, hace unas semanas le tendimos la mano a Assad, no quiso, pendejo, y vamos a seguir esto hasta que lleguen a Damasco, y aplaudió. O sea, él dijo que estaba detrás. ¿Por qué le conviene a esto? Bueno, porque hay una negociación doble. Israel, tanto que habla en contra de Israel, a Israel le conviene porque se expande para su proyecto Gran Israel, y a Erdogan le conviene en el lado musulmán, porque si Siria cae, Erdogan quiere volver a establecer esa el Imperio Otomano melancólica del Imperio Otomano. De hecho, y por eso es que la gente tiene que saber mucho de historia. Yo denuncié desde el 2017 hasta hace unos días que Turquía tenía apoderado de Siria una franja gigante de 400 kilómetros, que se había apoderado de los campos de cultivo, que Bashar al-Assad decía, este es un demonio, vino a quemar todos los campos de trigo, le decía a Erdogan, ¿cuál garante de la paz? Pero Irán y Rusia lo tenían ahí como un garante de la paz, y lo siguen teniendo. ¿Cómo es eso de que Erdogan controla al ejército de Siria? O sea, lo que queda de las Fuerzas Armadas oficiales. Yo estoy asombrado. O sea, ¿cómo logró que tengan más lealtad hacia él que hacia Assad? Pues porque los iraníes engañaron a todo mundo. Desde que yo estaba en Irán,
dijeron que iban a invertir miles de millones de dólares en reconstruir Siria, en reconstruir toda la destrucción. Yo me acuerdo de Alepo en una toma aérea que era el infierno, o sea, se quedó así destruida, que iban a invertir. ¿Sabes cuánto invirtieron? O sea, ¿o dónde está la inversión? Nunca hicieron absolutamente nada, nada. Y el pueblo no es tonto, el pueblo estaba cansado de las promesas de Assad, el pueblo estaba cansado de las promesas de Moscú, y el pueblo estaba cansado sobre todo y más que todo de las promesas del chiismo iraní, del gobierno iraní, de que iba a invertir ahí todo el dinero para levantar a Siria. Nunca invirtió nada, ni levantó absolutamente nada. Utilizó a Siria como un corredor bélico en donde se morían un día sí y el otro también, tropas sirias y tropas iraníes que llevaban mercancía, dinero, financiación, misiles al Líbano para abastecer a Hezbollah y aventárselos a Israel. Pues el pueblo estaba cansado porque finalmente Irán les prometió muchísima infraestructura, muchísimo dinero y nunca llegó. Lo que llegó fue un desorden en los últimos 3 años que lo sabía perfectamente Rusia y que lo sabía perfectamente Irán. Un desorden en donde la familia Bashar al-Assad, copada por tanto Irán como Rusia, pues se dedicó a un negocio muy fructífero que son las drogas. El cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán, pues también a gestionar todo este tráfico, no solo de armas, sino también de drogas. Y el pueblo sirio se quedó ahí, en la pobreza total, sin todo el empleo y el florecimiento económico que les habían prometido después del final, entre comillas, final de la guerra. Esto es, ahora que te dije, me regresé a la primera hipótesis, porque me gusta trabajar así en niveles, la primera hipótesis en donde son cobardes y tontos, es decir, no defendieron a Siria porque podrían pensar que se les iba a echar Erdogan, con todo el ejército de Erdogan, le podría eliminar fácilmente a los rusos. O sea, si Rusia bombardeaba a los terroristas con moto, pues Estados Unidos, el destacamento que tiene ahí, más aparte la aviación turca, que está a unos metros en la frontera, acababa con los rusos y eso iba a ser una vergüenza mundial. Entonces, en la primera hipótesis, a lo mejor, pues Putin dijo, no, pues no, mejor ya. Y además ya todos están tan inconformes con el gobierno de Bashar al-Assad que ya no hay ni legitimidad ni nada, pues ya que caiga, punto. Ya no sé, igual que Saddam Hussein, cuando Estados Unidos utilizó a Saddam Hussein, después se convirtió en dictador, después dijeron, ya no nos sirve, ahórquenlo, ¿no? El tonto útil desahuciado. Afuera, ¿no? Y ahora le echan la culpa, tanto Irán como Moscú. No quiso hacer los cambios que nosotros le... No me venga, si él no podía hacer absolutamente nada, nada de nada. Bueno, salvando enormes distancias, yo me pregunto si esto no le picará en el oído a Maduro, porque 25 años de un modelo, una población altamente empobrecida, ya Maduro una vez creo que lo salvó Putin, estaba en el avión preparado para partir y llamó Putin y dijo, no, quédate porque te necesito ahí, porque también tiene un valor estratégico para Rusia y geoestratégico, ¿no? En América del Sur. ¿Tú crees que esto tiene algo que ver? ¿Es de alguna manera, anticipa el futuro que podrían tener otros gobiernos que bueno, están ahí pendientes de cómo Trump si los tolerará o los castigará? Pues yo creo que deberían de tomar, muchos se lo están planteando, muchos amigos de Rusia se están planteando decir, ay caray, pues si este era el más, yo creo que si tú me decías quién es el más protegido en el mundo, pues es Siria, era Siria, punto. Entonces, bueno, pues se lo pueden plantear muchos que se consideran amigos de Rusia, que ojo. Bien, ahora subimos de nivel a la hipótesis más estructurada porque hay elementos para sospechar que la inteligencia rusa y la inteligencia iraní en realidad no son tan tontos. Entonces, si no son tan tontos, porque ambos están reaccionando tanto en sus medios de comunicación como en sus declaraciones de, ups, nos sorprendió Bashar al-Assad, no nos informó, no nos dijo, no sabíamos que estaba tan grave y
unos terroristas locos, perdón, ya no son terroristas, la oposición armada en motocicletas y con armas se apoderaron de la capital. No me vengan, o sea, esas no se las creo. Pero... Entonces, probablemente la explicación es que hubo una negociación. ¿Y cuál sería la negociación? Bueno, probablemente vienen tiempos de Trump, y no porque sea Trump, pero viene la música llamada Trump a tocar, y este vals que van a tocar ahora es hacer las paces, porque ya no nos está conveniendo ni a Rusia, ni a la OTAN, ni a nadie en Ucrania. Y para hacer eso, bueno, pues llegamos a una negociación de, mira, Siria no se negocia jamás desde Washington. ¿Por qué no se negocia jamás desde Washington, Siria? Siria es intocable. Mira, si bien no me apodero de Siria, que Siria se quede así de inestable, me conviene. ¿Por qué no se negocia jamás? Porque si Siria cayera en manos de Irán por completo o en manos de Rusia por completo, ¿quién sería el principal favorable? La ruta de la seda, China. Entonces Siria no se negocia, punto. O se queda así, inmersa en un mundo terrorista, fragmentada, o me apodero yo, pero tú no te vas a apoderar jamás del control total de Siria. No se negocia. Entonces, te largas de Siria y ahora que llegue Trump, o antes incluso, bajan los bombardeos, te quedas con parte de lo que has ganado en el Donbass, en las repúblicas, ya proclamaste las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y todos contentos, lo cual se me hace peor, mucho peor. O sea, porque la primera hipótesis son tontos y cobardes, la segunda son unos mercenarios hijos de todos que negocian con la vida, con los sueños del pueblo sirio, ucraniano, del pueblo prorruso en Ucrania, de todos, y nada más están divirtiendo o no divirtiendo, simplemente como objetos todos negociando. Imagínate que negocien parte de tu país por otro que está por acá, o sea, se me hace de la atalaya más terrible. Y esto me lleva a pensar que, y a mí me queda claro, quizá no tenga todos los elementos aún, y esto ya lo hemos tratado en tus programas, Nicolás, que todos los gobiernos obedecen o no saben que obedecen, pero obedecen al capital transnacional, que es demasiado. Simplemente las cuatro grandes, como BlackRock, como Vanguard, como State Street, manejan más o menos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Con ese dinero puedes sobornar al Kremlin, puedes sobornar al Partido Comunista Chino, es que es muchísimo dinero, puedes torcerle la mano a muchos. Entonces, o no saben que obedecen, porque muchas veces a lo mejor sí creo en las buenas intenciones de alguien, pero tienes dos o tres que esos obedecen a los otros y que te están, no, pero no hagas esto, no, pero sí hagas esto. Entonces, o saben que obedecen o no saben que obedecen a ese gran capital transnacional que existe, que está ahí, que no es conspiración, ahí está. Y que al final ambos, tanto Putin como Estados Unidos, están llevándonos a este proyecto de un gobierno mundial, porque ambos están promoviendo tomar partido. Es decir, en el mundo hay, y lo veo, no sé si tú lo veas con tus programas, hay una perspectiva de que o soy pro Putin, o soy pro Estados Unidos, o viva Putin, o viva él, y esto favorece al gobierno mundial, porque una vez que el pueblo del mundo esté enfrentado, unos diciendo viva Putin y otros diciendo viva, así como la URSS y la Unión Soviética y Estados Unidos, pues es muy fácil que haya un hecatombe y después todos pidan un orden global para que se calmen las aguas. Creo que va por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque mira, la UMA, que es el Congreso de Rusia, Putin, la Asamblea Popular en China, que es el Congreso de China, y el Congreso de los Estados Unidos, se hacen, perdón por usar la palabra, se hacen, como se dice aquí en México, se hacen tontos todos, cuando se habla de Palestina. Entonces eso me quiere decir que el capital sionista los tiene así. Cuando veamos que la tecnología Oreshnik de Rusia se la dan a los palestinos,
Cuando veamos que la tecnología china se la dan a los palestinos, ahí les voy a creer. Pero mientras, creo que todos obedecen, muchos sin saber que obedecen, pero obedecen a este capital negacionista que está hasta arriba y que va ordenando y que los deja tener sus inquietudes, ¿por qué no? A Erdogan su inquietud de a ver si puedes, dale, a Putin, bueno, a ver si quieres, si puedes, dale, a China, a ver si quieres, y los va dejando moldear de acuerdo a sus inquietudes, ya sea personales, ideológicas. Es como yo veo el mundo y como lo explico. Nicolás, preguntas, cáeme, contradíceme, cuestiona. Me parece sumamente ilustrativa esta enorme exposición que has hecho, querido Roberto. Me queda preguntarte, ¿qué opinas? El Telegraph, el periódico británico donde, por ejemplo, fue columnista Boris Johnson antes de ser político, un periódico de centro-derecha, titula ¿Cómo Siria, yo lo estoy traduciendo, esta nota es del 3 de diciembre, ¿no? Cómo los yihadistas, amigos de la diversidad de Siria, tienen un plan para construir o reconstruir el Estado. Yo lo estoy traduciendo del inglés, ¿verdad? Los yihadistas, amigos de la diversidad. Literalmente dice yihadist, diversity friendly jihadist. ¿Cuál es la postura de Occidente en todo esto? ¿Realmente Estados Unidos no está involucrado? ¿Estados Unidos está conforme porque Israel está conforme? ¿Qué gana Europa con todo esto? Es mi última pregunta, sería esto, ¿y cuál es tu perspectiva futuro de cómo va a seguir este acontecimiento? Si vamos a ver a partir de esta destrucción de Siria la conformación de un nuevo gobierno en manos del HTS o la falta de liderazgo sólido allí generar una situación de caos permanente con la entrada de Israel también. ¿Qué veremos? Bueno, uno, la falta de valores humanos de verdad, de respeto y de dignidad, ¿no? Por supuesto, ¿cómo vas a decir que los terroristas son amigos y después, pues para tu conveniencia ya le quitas el nombre de terrorista y dices que son los opositores? Pero bueno, eso es una falta de humanidad y un canibalismo del humanismo terrible que estamos presenciando en el mundo. Para mí eres un amigo, luego eres un terrorista, luego otra vez eres un amigo, luego nada más falta que a los terroristas les digan son filántropos, ¿no? Entonces, bueno. Dos, bueno, es parte de lo que hablábamos en la última explicación. Recuérdate que Londres tenía mucho interés en el ISIS, porque pues era parte para no dejar a los rusos controlar Siria. Esto otra vez en la actualidad, finalmente China no gana porque si esto caería en control iraní o ruso, Siria fuera controlada totalmente por Irán o por Rusia, pues entonces China tendría muy fácil establecer la ruta de la seda por Siria, salir al Mediterráneo y sería fantástico. No gana, esto le conviene ¿a quién? A Occidente. Entonces, bueno, pues Occidente minimiza el terrorismo diciendo que ahora pues van a construir un gobierno. Es de un cinismo total, en donde olvídate de derecha o izquierda, sino es simplemente pues la obediencia al negocio del capitalismo depredador, y esto le conviene, pues, por supuesto, a Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos estaba muy contento, por supuesto que Estados Unidos sabía, por supuesto que Erdogan consultó a Estados Unidos si se aventaba con esto, por supuesto que detrás de Erdogan estaba, pues, en caso de que fallaran las cosas. De hecho, en los primeros días, Estados Unidos, el CENTCOM, publicó una noticia de que había bombardeado ciertas posiciones terroristas, en realidad eran puestos también de las fuerzas sirias, para que pues entraran con total tranquilidad los terroristas, ¿no? Y además hay algo que me faltó decirte, es que son brillantes para lo perverso. En este último año, del 7 de octubre del 2023 para acá, de manera paralela, de pronto las milicias proiraníes en Siria, en Irak, en Yemen, le aventaban una bombita a las posiciones estadounidenses. Entonces dejaban herido o mataban a un soldado estadounidense, y entonces Estados Unidos, en retaliation, en represalia, iba, y en Siria una milicia pro-iraní. Y esto pasaba todas las semanas, ¿eh? Ataques muy selectivos, pum, pum,
¿Qué estaba haciendo Estados Unidos? Pues estaba preparando también el campo, porque esas milicias proiraníes eran parte del retén para no dejar que el HTS o los terroristas o las milicias pagadas por Turquía o los otros avanzaran, ¿no? Entonces iba desintegrando los puestos de mando, más aparte la avaricia de los iraníes de haber prometido tanta inversión en Siria y haber puesto tantos miles de millones que nunca llegaron, promoviendo la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas sirias, que los mismos soldados sirios dijeron, no, pues yo que ya no quiero, ay, que lleguen los terroristas, vámonos, entren. Entonces, es muy complejo, pero finalmente esto es de una hipocresía de ambos lados y obviamente pues del cinismo y de la delincuencia súper organizada mundial promovida por Washington, Nicolás. Roberto, has estado magnífico, te agradezco muchísimo por esta increíble explicación. Recomiendo muchísimo tu canal Detrás de la Razón. Tu trabajo periodístico es laureado, internacionalmente conocido. Le pido por favor también a la audiencia que tanto en tu canal Detrás de la Razón, ese gran canal, como el mío, nos den un poco de cariño para el algoritmo, digamos, para que YouTube se entere que, bueno, realmente sí quieren ver nuestro contenido. Incluso aunque quizás algunos no quieran que lo vean, ustedes sí quieren, así que entren a Detrás de la Razón, sigan las publicaciones de Roberto, suscríbanse, cliquen el botón de suscribirse y recibir todas las notificaciones. Lo mismo aquí en Los Liberales, porque bueno, al fin y al cabo nos debemos al público. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nicolás, y pues enhorabuena, siempre un abrazo y todo mi respeto a tu trabajo. Y yo le diría al público que aunque no estén de acuerdo contigo, aunque no estén de acuerdo conmigo, creo que es necesario escuchar el contraste. Es muy necesario el contraste, le sirve para reforzar sus ideas o para cuestionar sus propias ideas, que de eso se trata. Pero hay mucha gente que no está abierta y dice, no, te equivocas. Y cuando uno entra con ese no te equivocas, pues entonces no avanza ni el conocimiento y nos movemos hacia la inseguridad, hacia la intolerancia y obviamente nos alejamos de la paz y de la justicia. Entonces necesitamos ese contraste siempre. Nicolás, un abrazo gigante y a todo tu público más. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.